Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto de saludarles. Voy a compartir con ustedes este material asincrónico con el único objetivo de brindarles apoyo en materia de algunos acontecimientos que tienen que ver muy de cerca con el desempeño de este curso, que tiene que ver con el periodismo y la radio. Y por eso el ser de este curso que se llama Periodismo Radiofónico. Hoy vamos a compartir con ustedes una serie de documentos, pues no tal vez documentos, sino datos históricos que luego ustedes van a reforzar con un poquito más de profundidad investigativa para que podamos luego pasar a un área práctica. Pero primero conocemos parte de esta historia para que vayamos como teniendo una perspectiva analítica y de reflexión acerca de lo que tiene que ver con el mundo de la radio. Bueno, voy a pasar a compartir entonces mi primera presentación, exactamente es esta, y se llama La historia de la radio. ¿Cuántos de ustedes en sus comentarios no hicieron o manifestaron, mejor dicho, a lo largo de su vida, desde muy chicos, tener la oportunidad de escuchar la radio en casa, o en la casa de abuelos, o en la casa de papá y mamá? Desde muy chicos tenemos noción de que la radio ha existido, ¿verdad? Y que ha venido evolucionando a pesar de el increíble desarrollo de las tecnologías. La radio sigue manteniendo su estatus de preeminencia sobre la información, el entretenimiento, la formación, ¿verdad? Que presta a las diferentes generaciones y a los diferentes contextos sociales. Pues esa es la radio, es un compendio de grandes historias, de grandes momentos que ha tenido a través de su desarrollo, de su evolución. Y aquí vamos a empezar por quizás por dónde inicia esta historia de la radio. Y decimos entonces una sencilla definición, ¿verdad? Que la radio se entiende como radiofonía o radiodifusión, que es un medio de comunicación masiva, ¿verdad? Cuyo principal objetivo es, en ese sentido, tal como funciona la radio, es el envío de las señales de audio a través de las ondas hertzianas o las ondas de radio, como se le conoce, ¿verdad? Y también se define como un sistema de comunicación que a través de las ondas radioeléctricas o hertzianas, como ya lo manifestaba, se puede captar a través de un aparato, ¿verdad? La radio, en esencia, es entonces la recepción, reconversión y transmisión de ondas de sonido que nuestro sistema auditivo puede percibir, ¿verdad? Esa es quizás una de las definiciones muy técnicas de esta situación que conocemos, o de esta acción que conocemos, que le llamamos radio, ¿verdad? Muy técnica, ¿por qué? Recepción, reconversión y transmisión de ondas de sonido. Eso ya es una definición, decía, bastante técnica, pero que nos ayuda a comprender cómo nuestro sistema auditivo, a través de esas ondas, se pueden captar para que nosotros podamos, para que esas ondas capten nuestra atención. Así es. Bueno, y aquí una breve línea de tiempo de lo que ha sido el nacimiento, desarrollo, evolución y desarrollo de la radio. Empieza por 1873, cuando James Clerk Maxwell formula entonces la famosa teoría de las ondas electromagnéticas. Ni se imaginaba este señor hasta dónde iba a llegar este descubrimiento que hacía en 1873. Estas son las bases por las cuales fue creada la radio.
el descubrimiento o la formulación de la teoría de las ondas electromagnéticas en 1873. Para 1887, o sea, 14 años después, ya Heinrich Hertz demuestra, de acuerdo a esta teoría, la existencia entonces de estas ondas, de las ondas de la radio, ¿verdad? Ya Hertz, por eso tiene ese nombre, ¿verdad? Las frecuencia modulada y las ondas hertzianas, ¿verdad? Porque Heinrich Hertz fue quien, usando la teoría de James Clerk Maxwell, pues ya hace otro aporte a esta situación de la radio, ¿verdad? Luego, en 1894, estamos hablando de 6 años después, vamos a ver, es 97, 90, 7 años después, diríamos, Nikola Tesla ya hizo una primera demostración en público de una transmisión de radio, ya trayendo los elementos que con anterioridad ya se habían formulado. Este señor va un poco más allá y entonces hace una demostración en público. Para 1895, un año después, Guillermo Marconi construye el primer sistema de radio. Guillermo Marconi, este señor es muy mencionado en la historia, ¿verdad?, de la comunicación como uno de los elementos o fundadores o pilares de la construcción de todo este engranaje al cual nos referimos y por lo que este señor es muy mencionado dentro de la historia del nacimiento de la radio y de las comunicaciones, ¿verdad? Ya este señor construye entonces el primer sistema, diríamos entre comillas, de radio. 2 años después, este mismo señor Marconi presentó la primera patente del mundo, o la primera patente al mundo sobre la radio. Este señor fue un poco más avispado, ¿verdad?, diríamos, y dijo, bueno, esto no está patentado, bueno, yo voy a, con todo lo que yo ya he estudiado, lo que he descubierto, lo que otros han hecho y con lo que yo estoy proponiendo, pues voy a patentarlo, ¿verdad? Y ya en 1901, ya este señor ya estaba haciendo las primeras pruebas para enviar señales al otro lado del Atlántico, pero como lo hizo con patente de Tesla, se atribuye el trabajo a este último. Entonces, Tesla fue quien dio, Nikola Tesla fue quien dio la primera pauta. Sin embargo, Marconi, diríamos, pues se puso mucho más pilas, ¿verdad? Y fue quien, además de patentarlo, a él se le atribuye el nacimiento de este movimiento que se le conoce como las ondas hertzianas o las ondas de radio y las transmisiones, ya en este caso, ya una transmisión desde un punto a otro con una diferencia de grandes kilómetros, de gran cantidad de kilómetros, ¿verdad? Eso fue en 1901. Para 1906, ya la primera transmisión radiofónica del mundo sale desde el Brand Rock Station en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, y pues ya se consideró como uno de los grandes avances en las comunicaciones, ¿verdad? Y para 1920, ya casi en las puertas de la Primera Guerra Mundial, donde pues revolucionaron parte de todas estas comunicaciones, se realiza una segunda transmisión, esto en Argentina. Este momento de transmisión desde un teatro en Argentina es icónica, es muy famosa, inclusive este evento que estoy mencionando, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, está
el sonido original de esa transmisión que se llevó a cabo en 1920 desde la terraza de este teatro del Coliseo en Argentina. Sería muy interesante si ustedes lo quieren chequear, pueden buscarlo, transmisión desde terraza del Teatro del Coliseo en Argentina en YouTube, y lo van a encontrar y van a escuchar, pues diríamos, ¿verdad? A comparación de que hoy podemos hablar desde un teléfono con una nitidez y calidad de audio y sonido y de, sí, algo que es muy, para nosotros es común. Yo pueda tener mi teléfono y pueda comunicarme en este momento con alguien allá en Estados Unidos o en Inglaterra o en Italia, qué sé yo, a través de WhatsApp, ¿verdad? Y se mantiene una nitidez. Pero esta, pues como eran los inicios de este movimiento de comunicaciones, ¿verdad? Pues los sonidos no eran los mejores, ¿verdad? Pero pues les dejo la inquietud ahí para que ustedes puedan tener la oportunidad de buscar este dato y poder conocerlo y poder escuchar qué es lo que narran ahí en este momento. Bueno, de esa cuenta de ese 27 de agosto que es famoso en el mundo de las comunicaciones, se nombra ese 27 de agosto de 1920, que es cuando sucede este fenómeno o este acontecimiento de la comunicación desde Argentina. Se le da el título a ese 27 de agosto como el Día Internacional de la Radio. Sin embargo, la historia ha puesto diferentes momentos y actualmente el Día Mundial de la Radio se celebra el 13 de febrero. Entonces, estos son cambios, como digo, que la historia ha marcado, pero en un primer momento, el 27 de agosto de 1920, fue nominado como el Día Internacional de la Radio. Hoy, cuando otras instancias ya han hecho estudios, se han hecho otros momentos, se han comparado otros momentos históricos dentro de las transmisiones a nivel de radio en años del siglo XIX, pues entonces el día ha cambiado, ¿verdad? Actualmente, repito, el Día Mundial de la Radio se celebra el 13 de febrero. ¿Cuáles son las características que tiene la radio? Actualmente se mantienen, son vigentes. Esto no cambia porque de alguna manera la radio no pierde, no ha perdido esa característica que tiene de ser tan especial en el ámbito social. Bueno, la primera característica, que es inmediata, ¿verdad? Es inmediata. Hoy las redes sociales quizás todavía es mucho más inmediato que la radio, pero esa es una característica que no la ha perdido. Nos permite escuchar lo que sucede en el momento justo, en el momento que están pasando, ¿verdad? Igual hoy como las transmisiones en Facebook Live, ¿verdad? O lo que está sucediendo hoy con la televisión también, ¿verdad? Que ya hoy eso puede suceder también en la televisión. La radio es inmediata. La televisión es inmediatez, siempre y cuando el medio lo permita. En cambio, la radio sí es mucho más amplio, el espectro al que se dirige, ¿verdad? Está en el aire, cualquier aparato receptor de radio puede recibir una señal y alguien puede enterarse de qué es lo que está sucediendo en el momento justo que está pasando, ¿verdad? Entonces, característica principal y que destaca en la radio es la inmediatez. Otra característica es la personalización. Se refiere a que la radio crea sentido de pertenencia. Muchos tenemos locutores y radios preferidas. A eso se refiere. Que creamos nosotros mismos, nos creamos un sentido de pertenencia. Muchos lo dijeron en sus comentarios de la actividad diagnóstica, cuando se referían a que recordaban con mucha nostalgia alguna pieza musical o algún nombre de radio de que sus abuelos o sus papás escuchaban cuando ustedes vivieron en casa. Esa es la personalización, crear ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Que nos sentimos identificados con ese medio. Eso es la personalización, una característica que también no se ha perdido. Una más es la multisensorialidad. Esto quiere decir que yo puedo estar trabajando y puedo estar escuchando la radio, puedo ir manejando y puedo ir escuchando la radio,
puedo estar estudiando y puedo estar escuchando la radio con poquito volumen, pero ahí está. Entonces no interrumpe. Uno puede estar realizando cualquier otra actividad, puedo estar trabajando en casa, pintando, qué sé yo, haciendo cualquier cosa. Pero si la radio está puesta, estoy siempre ahí. Siempre estoy pendiente de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Máxime si es una radio noticiosa, ¿verdad? Yo, cuando hay algún sonido que identifica el momento de algo urgente, dejo de un momento de hacer lo que estoy haciendo y le pongo un poquito de atención, ¿verdad? Esa es la multisensorialidad a la que se refiere esta característica que también es vigente en la radio, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de radio, o sea, se dividen en varios segmentos, ¿verdad? Por ejemplo, quizás el más común y el que todo el mundo conoce es la radio comercial, que su fin es el lucro, ¿verdad? La radio está hecha para lucrar, para hacer plata a través de la publicidad, a través del comercio, a través de los patrocinios, ¿verdad? Así funciona la radio. La radio es comercial porque funciona a través de lo que las casas publicitarias auspician al medio para que pueda sobrevivir, subsistir, ¿verdad? Sin la publicidad, una radio, solo que fuera de verdad alguien multimillonario pudiera sobrevivir, pero si no es a través de la publicidad, del lucro de la publicidad, sería imposible, ¿verdad? Y también, de igual manera, hoy en este nuevo siglo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ya se empiezan a visorar una evolución, una transfiguración, diríamos, de la parte de las radios que normalmente conocemos con señales terrestres a tener alternativas digitales, ¿verdad? A través de internet o a través de otros medios satelitales que puedan permitir transformar la señal ya no en hertz, sino en otro tipo de señal que va a través de la web, del internet, que diríamos entonces se convierten en medios digitales. Está el otro apartado de tipo de radio, que es el tipo de radio pública, que pertenece al Estado, ¿verdad? En este caso, aquí en Guatemala solo tenemos una radio pública, que es la TGW. En algunos otros países, seguramente, según su tamaño, el tamaño de su territorio, posiblemente puedan haber varias en diferentes lugares, pero en este caso nosotros solo tenemos una radio que es del Estado y es en este caso TGW, ¿verdad? Que pertenece entonces a este rubro, ¿verdad? Y como un tercer tipo de radio están las radios comunitarias, que a pesar de que en los acuerdos de paz se estableció como una ruta a desarrollar para que las personas menos desposeídas y que menos participación tenían en el ámbito de la radio pudieran tener acceso, como comunidades indígenas, pueblos originarios, ¿verdad? Que pudieran tener algún tipo de desarrollo a través de funciones con radio comunitaria, ¿verdad? Sin embargo, los monopolios de radios nacionales no han permitido, han criminalizado este tipo de desarrollo en cuanto a la radio comunitaria, y es algo que está ahí, que nadie quiere tocar, que nadie quiere hacer valer para su desarrollo, porque están tocándole el bolsillo a los grandes consorcios de radio, ¿verdad? Que diríamos que son como 4 o 5 los que tienen el poder de la radiodifusión en Guatemala: los Alcázar, los Archila, los González, González Gamarra, más o menos, vamos a ver, y no sé si habrá otro, pero 4 o 5 familias que tienen grandes cantidades y los Liu. Ahí estamos, 5. Entonces son grandes consorcios
privados, ¿verdad?, que viven de lucro con la publicidad y que se ven amenazados cuando les hablaron de la radio comunitaria, ¿verdad? Pero ese es un tema que más adelante vamos a ir tocando. Bueno, diríamos entonces que este sería una primera parte, ¿verdad?, de lo que, un panorama así amplio de lo que ha sido el nacimiento, el desarrollo y evolución de la radio, y a grandes rasgos algunas características principales y algunos y cómo está compuesta este rango de radios, ¿verdad?, comercial, pública y comunitaria, que nos da la pauta a poder tener la oportunidad de tener un conocimiento bastante amplio, ¿verdad?, del nacimiento. Queremos conocer un poquito más, podemos ir a buscar información de cómo nació, quién inventó, cómo fue, qué pasó, ¿verdad? De la mano de este crecimiento, de este primer crecimiento de la radio, nacimiento y todo, finales de 1920, entre los años 30, nace en Estados Unidos y no es hasta 1960 cuando la radio aparece en nuestro país, 1960 por ahí, 1950. Sin embargo, creo yo que ya los primeros pasos se venían dando pasados los años 30, ya cuando Estados Unidos estaba muy familiarizado ya con el tema de radio, pues hubieron avances muy importantes. Hay un nombre muy famoso aquí que se relaciona y se le conoce como el padre de la radio en Guatemala, se llama Julio Caballeros, y a continuación voy a presentarles una línea de tiempo que tiene que ver con también no solo el desarrollo de la radio en Guatemala, sino también con el desarrollo y el nacimiento del radioperiodismo. Esta es una línea de tiempo que nos envió el licenciado, hasta les digo el nombre, nos compartió el licenciado Byron Hernández, y está muy delimitada. Prácticamente es un trabajo de investigación que recopila los años y momentos más trascendentales de este fenómeno que conocemos hoy como radio. Cuando dije que en 1960 iba a llegar la radio a Guatemala, estoy equivocado. Llegó en 1960 a esta área del oriente del país. Aquí en Chiquimula nació Radio Perla en 1963. Ahí estaba yo, entonces tuve un momento, un lapsus ahí, del cual también vamos a ir hablando más adelante y despacio, ¿verdad? Pero la radio llega a Guatemala en 1930, cuando este señor Julio Caballeros, que ya se los mencioné, es conocido como el padre de la radio, construye la primera emisora aquí en Guatemala. Esta, bajo la autorización del entonces presidente de esa época, Lázaro Chacón, y sale entonces ya al aire la famosa Voz de Guatemala, ¿verdad?, TGW, declarada oficialmente por el general Jorge Ubico el 16 de septiembre. Sin embargo, de ese año, ¿verdad?, Lázaro Chacón estaba ya casi por finalizar y fue quien dijo, bueno, sí, si la radio es importante, démosle, ¿verdad? Pero no fue hasta la gestión del general Jorge Ubico cuando Jorge Ubico la declara oficialmente como radio nacional, ¿verdad? Siempre en 1930, y aquí ya viene un dato interesante, que es el nacimiento, diríamos, del radioperiodismo en nuestro país. Nace entonces a través de José Quiñones, quien es el primero quien realiza un radionoticiero, se llamaba El Tiempo, y quien posteriormente queda a cargo de Julio Caballeros, el señor que estamos mencionando hace un ratito, y Federico González. Sin embargo,
por ser los primeros pasos dentro del radioperiodismo, no tuvo la vida suficiente ni la solidez suficiente para mantenerse. Y entonces viene ya el aparecimiento de este señor Miguel Ángel Asturias, que en 1938, 8 años después de que el noticiero El Tiempo apareciera, ya aparece Miguel Ángel Asturias creando un radioperiódico que se llamaba Diario del Aire. Este Diario del Aire es quizás el que la historia recuerda más, tal vez porque también el nombre del personaje es un poquito más fuerte, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias. En cambio, José Quiñones o Federico González o Julio Caballeros, pues no dice mucho a quien los lee, ¿verdad? Pero si dice uno, recuerda a Miguel Ángel Asturias, lo asocia mucho más con la creación o el inicio del radioperiodismo, ¿verdad? Diario del Aire se llamaba ese primer radioperiódico que fue presentado por Miguel Ángel Asturias. Y aquí ya empieza a ser comercial, ¿verdad? Ya tiene publicidad para su mantenimiento, ¿verdad? Siempre luego del nacimiento o la consolidación de este radionoticiero en TGW, aparecen otros medios de comunicación alternos, ¿verdad? Que van haciendo también sus primeros pasos dentro de la radiodifusión. En 1931 aparece TGC Vidarix, en 1932 aparece TGA, en 1937 aparece TGL-TGZ, en 1938, este es un acontecimiento que lo remarca mucho la historia, que nace la primera estación departamental, no fue aquí en el Oriente. Ya les cuento que aquí al Oriente llegó la radio hasta 1960, después del 60. Ya en Quetzaltenango aparece esta primera radio departamental, se llamaba TGQ. Para 1944, ya en las postrimerías de finalizar, gracias a las protestas del pueblo, a finalizar la dictadura de Jorge Ubico, ¿verdad? 1944, nace con la revolución, surgen nuevas emisoras, luego de lo que sucedió con la historia, ¿verdad?, de Jorge Ubico. A partir de ese momento hay apertura para que otros medios comerciales ya pudieran hacer su labor, ¿verdad? Para 1946, 2 años después de la revolución del 44, se conoce como la época de oro de la radiodifusión en Guatemala, porque pues ya la variedad de radios y de programas era mucho mayor, ¿verdad? Ven ustedes ahí, en 1948 nace la radionovela, gracias a la iniciativa y la innovación de Olga Méndez, de la señora Olga Méndez y de la señora María Luisa Aragón, quienes escribían los guiones, hacían posible los personajes, ¿verdad? También locutaban. Eran pues todos unos personajes de la radio. Por eso muchos conocen entre 1946 y antes de 1960, porque después hubo un boom de radios comerciales, entonces hubieron programas que fueron debilitando estos primeros inicios de la radionovela, ¿verdad? Ya la radionovela, sin embargo, se mantuvo, pero de alguna manera el nacimiento de otros medios de comunicación comerciales pues también debilitaron la parte de la radio nacional, de la TGW, ¿verdad? Ya habían otras ideas, otras alternativas, ya habían radios donde eran puramente musicales, ¿verdad? Radios para muchos gustos, la radio con música en inglés ya se podía escuchar. Entonces había ya una variedad para 1948. No fue sino hasta 1975
cuando surge el sistema de locutores pregrabados. Esto ya es como lo que hoy yo estoy haciendo, ¿verdad? Imagínense, existían nada más los programas en vivo, las radionovelas se locutaban en vivo, ¿verdad? Todavía aquí en Chiquimula, todavía se hicieron experimentos en base a estos elementos, ¿verdad? Pero no fue hasta la década de los 70 cuando ya surge esa nueva tecnología, porque de eso surge, ¿verdad? De poder grabar cosas, guardarlas, editarlas y poderlas poner en momentos indiferentes, ¿verdad?, a la programación de una radio. Entonces surge el sistema de locutores pregrabados, pero también se comercializa la frecuencia modulada, o sea, ya para 1975 ya existía la onda FM, frecuencia modulada, y la AM es amplitud modulada. La FM o la frecuencia modulada para esa época, nadie da un centavo por esa frecuencia. Lo que no se imaginaban era que para 1980 eso iba a ser el cambio radical que iba a tener la radio, ¿verdad? Iba a dejar de ser de AM, iba a pasar por la nitidez y por la fineza del sonido a una mejor categoría, ¿verdad? Que sería la frecuencia modulada o la FM, ¿verdad? 4 años después, para 1979, ya habían en desarrollo varias propuestas de espacios noticiosos en muchas radios en la capital. Uno de ellos, quizás uno de los más reconocidos, es un programa informativo que se llamaba Comando Informativo. Era un comando informativo tal vez porque el grupo de periodistas que decían, bueno, vamos a ir a cazar noticias a la calle, era un grupo de gente, ¿verdad? Entonces el comando de reporteros lo enviaban a la casa de noticias, ¿verdad? A cazar noticias. Por eso el nombre quizás de comando informativo, porque la misión era ir a cazar noticias y transmitirlas a través de la radio, ¿verdad? Y luego viene también el nacimiento de una radio que dejó de existir hace ya muchos años, se llamaba Metro Estéreo. Es una radio que se caracterizó por transmitir programas con música en inglés, locutado con muy reconocidos personajes de la radio de la época, ¿verdad? Y esta quizás es una de las radios icónicas que la historia marca, ¿verdad? Metro Estéreo. Para 1981 ya aparece, imagínense, el que hoy quizás es uno de los radionoticieros más cotizados publicitariamente, más escuchados a nivel nacional porque posee una cadena monopolizada de radios, ¿verdad? No sé cuántas frecuencias tendrá a nivel nacional, pero ese ha sido el crecimiento de esta empresa, Emisoras Unidas, ¿verdad? A través del patrullaje informativo, que es uno de los noticieros de mayor prestigio a nivel nacional. Y para 1990 ya aparece la locución comercial a dos voces, o sea, lo que hoy escuchamos que habla un caballero y una dama, ¿verdad? O en programas de radio, ¿verdad?, que hablan un caballero y una dama, o por ejemplo noticieros donde también a dos voces pueden escuchar este trabajo de radio, ¿verdad? Esta es una vista también panorámica de lo que conocemos entonces, que es una línea de tiempo de la radiodifusión en Guatemala, que como volvemos al inicio, no fue hasta 1930. Aquí en Chiquimula, la primera radio que ya cuenta con más de 50 años es Radio Perla. En sus comunidades, en sus lugares, seguramente habrán radios también que tienen más de 30 años, ¿verdad? Seguramente. El desarrollo de la radio ha sido impresionante. Hoy, aquí en Chiquimula, podemos escuchar
en un radio normal más de 20 emisoras, ¿verdad? Mientras que entre 1963, cuando nació Radio Perla, TGAL, la voz de la Perla de Oriente, así se llamaba, hasta 1993 por ahí, solo era la frecuencia AM de Radio Perla y la frecuencia FM de una misma radio que era de esta misma empresa que se llamaba Stereo Oriente. Eran las únicas dos radios que se escuchaban aquí en Chiquimula. Para 1993, entonces, cuando luego de firmados los acuerdos de paz y que trajeron varios cambios a estructuras que ya estaban establecidas como paradigmas, de alguna manera ese paradigma se rompió y ya pudieron entrar al mercado otras radios a competir con lo que ya estaba, ¿verdad? Pero esa es una historia. Aquí solo estamos como dándole un panorama, acercándolos a datos interesantes para que ustedes vayan adentrándose en el tema de radio, ¿verdad? Para que esto si vamos a hacer radio, es por qué vamos a hacer radio, cómo lo vamos a hacer, por qué es que existe la radio, cómo nació la radio, ¿verdad? Son preguntas que a veces nos hacemos y que debemos de conocer previo a todo el trabajo que vamos a hacer en este curso. Bueno, con esto me quedo yo. Este es un adelanto nada más, es para que ustedes tengan una visión así resumida de historia de la radio y del radioperiodismo en Guatemala, pero quiero contarles que estaré compartiendo una hoja de trabajo para que cada grupo tenga ya los inicios de sus áreas prácticas en este curso. Así que con esto me despido, muchas gracias, pásenla bien y pues luego se remiten al área de documentos de la plataforma del curso, de la plataforma virtual de CUNORI, donde estaré dejando las instrucciones para cada grupo. Muchas gracias y hasta la próxima.